Un cordial saludo para todos ustedes. Bienvenidos a este nuevo momento de encuentro con las personas y con los amigos del Centro de Fe y Culturas. Como todos los jueves, iniciamos en este momento una reflexión sobre los aprendizajes que nos deja la pandemia. Son aprendizajes que hemos construido entre varias personas y lo que nos permiten hacer es que esta pandemia deje algo en nuestros corazones, que no sea solo un momento difícil que hemos vivido todos, sino que realmente nos deje huella. Muchísimas gracias a quienes se conectan en este momento. Gracias a los doctores Mauricio Tamayo, Andrés Aguirre y a la moderadora del panel, la señora Celina Gómez de Arán. Les voy a compartir a todas las personas que nos están acompañando la agenda que vamos a desarrollar hoy. Esa agenda va a comenzar pues con ustedes lo ven en la pantalla, pues lo primero que quería darles era esta bienvenida, pero también les voy a compartir la agenda. En primer lugar, vamos a tener la introducción sobre este sexto aprendizaje. A continuación, se dirigirá a ustedes la moderadora de nuestro panel, la señora Celina Gómez de Arán. Para el panel, la primera intervención estará a cargo del doctor Mauricio Tamayo. Seguidamente nos compartirá sus reflexiones el doctor Andrés Aguirre. Pasaremos a una sesión de preguntas y culminaremos hacia las 6 de la tarde pues, con las conclusiones del cierre. Para quienes llegan por primera vez a esta transmisión, les queremos compartir que esta serie de paneles los hacemos porque el Centro de Fe y Culturas a principios del mes de julio puso a disposición de todas las personas un documento que nombró para recordar aprendizajes que nos deja la pandemia. Son 7 aprendizajes, como ustedes ven ahí. El primero, que somos muy frágiles, luego que pertenecemos a una sola humanidad, que acertamos al reconocer y aceptar la verdad de los hechos, no debe haber excluidos en la sociedad, que las instituciones públicas siempre deben estar al servicio del bien común, y llegamos al sexto aprendizaje, decisión y acción desde la ética del cuidado. Quienes quieran tener el documento completo lo pueden encontrar en la página web de nuestra institución www.centrodefeyculturas.org.co. Les presento ahorita a nuestra moderadora. Ella es Celina Gómez de Arán. Celina es enfermera de la Universidad de Antioquia. Fue docente universitaria, fue jefe de enfermería y jefe de la dirección paramédica del Hospital Pablo Tobón Uribe, y también fue fundadora de la Fundación Francisco y Clara de Asís. Actualmente se desempeña como miembro de la Junta Directiva del Hospital Pablo Tobón Uribe. Muchísimas gracias nuevamente a ustedes por estar con nosotros. Los invitamos a que estén pendientes de nuestra programación, y a que si tienen alguna duda nos escriban al correo electrónico info@centrodefeyculturas.org.co. Bueno, y no siendo más, y ya con este preámbulo, los dejo con nuestra moderadora, Celina Gómez de Arango. Bienvenidos todos. Gracias, Celina. Gracias, doctores. Los dejamos entonces, como les digo, con las personas que nos están viendo. Celina, tienes el micrófono, tienes la palabra y tienes la pantalla. Muchas gracias, Jenny, y muchas gracias a todas las personas que nos acompañan. Voy a hacer un breve resumen de ese sexto aprendizaje y me voy a referir muy especialmente al documento de que nos habló Jenny, que preparó el Centro de Fe y Cultura para compartir con la sociedad esos aprendizajes que nos deja este momento histórico que estamos viviendo. A raíz de la cuarentena obligatoria, nos tocó afrontar retos inesperados. Perdimos la libertad de movimiento, nos vimos confinados o nos vemos porque todavía lo estamos. No podemos acercarnos a las personas por normas de bioseguridad. Aplazamos planes construidos y tenemos incertidumbre hacia el futuro cercano, el futuro más mediano, no sabemos cómo van a continuar las cosas, y muchas otras personas también
han tenido imposibilidad para lograr los ingresos necesarios para poder atender sus necesidades básicas. Se ha presentado también violencia doméstica. Y realmente, pues la actual situación ha sido un verdadero reto de supervivencia, vivencia y convivencia, como lo ha señalado la Universidad de AFIT. Pero también la cuarentena nos ha presentado una oportunidad para emprender actividades constructivas y de desarrollo personal. Hemos tal vez fortalecido nuestra vida interior. Hemos podido reconocer y agradecer que tenemos muchas cosas, que tenemos realmente que son un privilegio. Y hemos tenido que desarrollar una disciplina personal para continuar en el trabajo. Y ha sido necesario que acojamos unas pautas de autocuidado y de cuidado de las personas que nos rodean. También hemos podido descubrir que hay cosas muy valiosas. Realmente la disciplina social, basada en la mayor conciencia y en la responsabilidad personal del impacto de nuestras acciones sobre los demás. También se destaca el servicio a otros en sus necesidades. Y merece una especial mención la admiración y respeto por los profesionales de la salud, muy especialmente por quienes están en la primera línea de atención en los servicios de urgencias y en las unidades de cuidados intensivos, aún a riesgo de sus propias vidas. Asimismo, debo destacar la creatividad que han tenido nuestras instituciones de salud para adecuar su infraestructura, capacitar su personal y aprovechar con sobriedad los recursos disponibles para dar al servicio de la comunidad un número importante de camas de cuidado intensivo que les permitiera atender las exigencias de esta enfermedad. Este ha sido un tiempo único en el que la atención se ha centrado en la necesidad de cuidar de sí y de cuidar de otros y tener un trato más cuidadoso y armonioso con el medio ambiente. Tal actitud debe permanecer en el nuevo estilo de vida que debemos asumir. Colectivamente nos debemos empeñar en el cuidado del aire, de los bosques, de la tierra, de las aguas y de la biodiversidad de cada uno de los ecosistemas. La ética del cuidado es un valor fundamental y esencial en la preservación de la vida y se basa en la comprensión del mundo como una red de relaciones, y se basa en la comprensión del mundo como una red de relaciones en la que nos sentimos inmersos y donde surge un reconocimiento de la responsabilidad hacia otros en forma de ayuda, ocupándonos de infundir confianza, de sentir compasión y de transmitir afecto. El respeto y el cuidado deben ser una clave rectora de nuestro comportamiento y de las decisiones que debemos tomar.
¿Aló? Jenny, Bueno, parece ser que algo nos sucedió, doctor Tamayo. Usted y yo quedamos aquí dispuestos para nuestra audiencia. Esperemos que el doctor Aguirre se pueda volver a comunicar, a conectar, perdón, lo mismo que Celina. Pues doctor Aguirre, doctor Tamayo, si quiere, comencemos con su presentación, con esto que le dice a usted, este aprendizaje sobre la ética del cuidado. perfecto, Jenny. Ese doctor Tamayo me suena raro, pero bueno. Déjame entonces... bueno, ahí ya llegó Celina. Ah, bueno. Celina, ¿cómo estás? Esto de tecnología todavía nos hace sus bromas y nos hace malas pasadas. Volví. Pero bueno. Pero no sé hasta dónde me escucharon porque no supe dónde quedé. Estamos en la parte en la que tú hablabas de la difícil situación con las personas que llegaban a las unidades de cuidados intensivos. Estaba hablando de la ética del cuidado. Sí, señora. Pero alcancé a definirla, ¿no? No sé. Pues no, yo creo que nuestra audiencia quedaría muy contenta si vuelves a repetir. Si la vuelvo a repetir, sí, la Claro voy que a sí. repetir porque no supe dónde quedé. Bueno, Me parece muy bien, Celina. perdón. No sé. Pues yo creo que... La ética del cuidado es un valor fundamental y esencial en la preservación de la vida y se basa en la comprensión del mundo como una red de relaciones en las que nos sentimos inmersos y donde surge un reconocimiento de la responsabilidad hacia otros en forma de ayuda, tratando de infundir confianza, sentir compasión y transmitir afecto. El respeto y el cuidado deben ser la clave rectora de nuestro comportamiento y de nuestras decisiones. No, me pregunto y les pregunto, ¿no podríamos todos hacer las cosas de una manera más personalizada y por ello más cuidadosa y respetuosa? Bueno, nuestro panel de hoy dirige su mirada hacia el sector de la salud, quienes asumieron la tarea de atender esta emergencia sanitaria con decisión y acción. Hoy tenemos el testimonio de los directores de dos instituciones insignes de nuestra ciudad, quienes van a compartir con nosotros sus vivencias y las lecciones que nos han quedado hasta hoy, no solo al interior de sus hospitales, sino en el entorno más amplio de ciudad y de país. Entonces, tengo el gusto de presentar a nuestro primer panelista, al doctor Mauricio Palacio. Él es abogado de la Universidad de Medellín, con estudios de maestría en Administración de AFID y Gestión Pequeña y Mediana Empresa en Italia. Ha desarrollado su carrera profesional en el sector financiero, social y desde hace 12 años en el sector de la salud, durante los que se destaca la dirección general de la Clínica Cardiovid y actualmente como presidente de San Vicente Fundación. Ha participado en diferentes juntas directivas del sector social y empresarial. Además, es aficionado a la lectura y al teatro y participa en el grupo de ética y empresa del Centro de Fe y Culturas. Adelante, doctor Mauricio. Gracias, Celina. Me permiten, voy a compartir por acá pantalla. Bueno, muchas gracias. Pues en primer lugar, un agradecimiento especial al Centro de Fe y Culturas, al padre Gabriel Ignacio por la invitación, a Rubén, a Jenny, a todas las personas por invitarnos a participar y a conversar unos minutos acerca de nuestra mirada, de lo que ha venido sucediendo durante esta época de pandemia.
Un poco la conversación y la presentación la denominamos desde la incertidumbre a la esperanza. Es parte del trabajo que hemos venido desarrollando en los hospitales. Es cierto que estos son momentos complejos para toda la humanidad, que para nuestros hospitales e instituciones no ha sido fácil de todo orden, pero creo que en eso también juega un papel muy importante el sector hospitalario, el sector de la salud, porque efectivamente esos médicos, esas enfermeras, esa cantidad de personas que están de cara al paciente han tenido que realizar unos esfuerzos muy grandes, con el compromiso, con la dedicación, con la ética y sobre todo con el amor por los pacientes. Voy a tratar de hacer una presentación concreta, corta también, si se quiere, básicamente como les decía ahorita, presentando qué es lo que nosotros hemos vivido desde los hospitales. Y un poco para hablar concretamente de nuestra institución, pues no podría dejar de mencionarles que San Vicente es una organización que tiene 107 años de existencia, que fija todos sus principios en el sentido social, en el humanismo, la generosidad, la caridad cristiana, si se quiere. Esos son principios los que nos invitan todos los días a trabajar, día a día, por las personas, por ser mejores, por no diferenciar a ninguna de las personas que venga y que requiera de nuestros servicios. Y esos principios fundamentales y fundacionales son los que nosotros tenemos día a día para obrar en pro de todas esas personas. Tal vez el que me conozca también diría, y Mauricio va a hablar solamente y la invitación que nos hacen es el cuidado de la salud. Y si bien yo no me voy a meter en temas de cifras ahora, me parece que nosotros para poder cuidar y para poder preservar y para poder atender el cuidado de las personas y de nuestros pacientes, uno de los ejercicios grandes que hemos hecho aquí desde el punto de vista de la administración, si se quiere, es que tenemos que cuidar y proteger también a nuestras instituciones hospitalarias. Y en ese orden de ideas, el mensaje que le hemos dado aquí a cada una de las personas es que realmente tenemos que ser cuidadosos en eso. Y el mensaje que le hemos dado a los diferentes organismos, municipales, departamentales y nacionales, es que tenemos que proteger a los hospitales. Es que tenemos que buscar la mejor manera de proteger a todos nuestros conciudadanos, es protegiendo también a estas personas, a estas instituciones hospitalarias, al cuerpo médico asistencial. Parte de ese principio realmente es el que nos permitirá a todos y cada uno de nosotros seguir operando y seguir trabajando en pro de esas personas. Ya adentrándome un poco más en la presentación, nosotros lo que hemos vivido acá, y todas y cada una de las personas, es un cambio grandísimo. Estamos trabajando en la incertidumbre durante todo este tiempo, y esa incertidumbre nos llevó a la decisión de transformarnos. Cuando se empezó a mencionar de la pandemia y de COVID-19 por allá, noviembre, algunos que sabían del tema y que probablemente a nosotros llegó en el mes de diciembre, que empezamos a mencionar el asunto en las diferentes conversaciones con los equipos médicos aquí del hospital o de los hospitales, pues dijimos, hombre, nos tenemos que preparar. Pero tampoco sabíamos cuál era el alcance de esa pandemia probablemente, cómo nos iba a afectar, cómo nos teníamos que preparar realmente. Y los grupos empezaron a trabajar y nos llevaron efectivamente a empezar a esbozar una serie de ideas y de planes de trabajo con miras a estar listos y a estar preparados para ese momento cuando empezaran a llegar esos pacientes. Y ustedes recordarán que en Medellín, concretamente, por allá en el mes de marzo empezaron unos momentos de aislamiento y realmente se juntó con el tema ambiental que vivimos en la ciudad y ya empezamos a tener pacientes y empezamos a vivir la llegada de esos pacientes. Y nos significó transformarnos, porque nos significó realmente
modificar nuestros procesos, cambiar nuestra infraestructura, proteger a nuestro personal y a cada una de las personas, pero también nos obligó a transformarnos, si se quiere, en la comunicación que teníamos para con los pacientes y para con las familias. Ahorita hablaremos específicamente de eso porque a nosotros nos ha tocado y específicamente es uno de los elementos que, digamos, que más nos impacta. Cómo llegarle a esas personas, cómo llegarle a esos pacientes, cómo llegarle a sus familias. Y cómo en eso que nos decía Celina ahorita, cómo ser compasivos en esos momentos complejos que tenían las personas. Y entonces, esos elementos que tuvimos que tener nuevos de habilidades, si se quieren, desde el punto de vista de medidas de comunicación con las personas, al mismo tiempo elementos de protección, nos hacían ver entonces que desde la salud uno encontraba la incertidumbre de la que hablamos ahora, una incertidumbre que nos decía que todo es posible, pero que también todo es cuestionable. Porque de esto no conocíamos, y no conocíamos, nadie conocía de esto, si se quiere, no nos había tocado. Nos hablaban por allá de la fiebre, principios del siglo pasado, y nos decían, hombre, ¿qué va a pasar? Y nadie tenía la respuesta. Y el acercamiento y en la manera de atender los pacientes también ha venido cambiando. Llevamos 5 meses y la atención, y el doctor Aguirre lo mencionará probablemente más adelante, el abordaje a esos pacientes fue diferente en los primeros días a como es hoy el abordaje. Y en eso también nos ha permitido a nosotros ir creciendo y desarrollándonos. Y ese momento de incertidumbre, también recordando un poco algunos de los conceptos que decía o que menciona una filósofa española que habla sobre que en estos momentos de incertidumbre lo que nosotros tenemos que aprender a manejar y a gestionar son los riesgos, porque somos frágiles, porque nuestros pacientes, y es uno de los temas que más impacta, están solos, probablemente. Y hay momentos de soledad para cada una de esas personas. Y están solos los pacientes, pero están solas las familias también. Y lo que teníamos que buscar nosotros en esos momentos de fragilidad, si se quiere, de esos pacientes y de esas familias es cómo, desde nuestra institución, siendo fieles a esos principios institucionales y fundacionales, cómo llegar a ellos en esos momentos de fragilidad. Y entonces nos fuimos preparando. Y teníamos que entrar entonces a actuar. Y a actuar en conceptos, digamos, si se quiere, disímiles también, porque en varias de las conversaciones con los equipos al interior de los hospitales que tenemos, digamos que frecuentemente, hablamos mucho de este tema. Y recordando mucho las palabras que la quise poner, digamos, directamente en la presentación del doctor Juan Fernando Velázquez, un hombre muy especial que tenemos en nuestra organización. Conversábamos y nos decía, hombre, Mauricio, es que el COVID lo que hizo fue democratizar la enfermedad y la muerte. Y nos invita a preguntarnos por nuestra vida interior. Pero también conversábamos de eso acerca de, hay unos más vulnerables que otros. Y cuando uno mira desde el punto de vista ya con datos, con cifras, encontrábamos que esa afirmación es cierta también, pero hay personas que son más vulnerables que otras. Y esas personas que son más vulnerables que otras es o por sus condiciones sociales, o por sus condiciones económicas, o de salud propiamente como tal. Y nosotros nos teníamos que preparar y buscar la manera de poder actuar a esas personas, de intervenir efectivamente. Porque se entiende que si uno mira desde el mundo de la palabra sano, si se quiere, pensaría uno que es lo que es normal, lo que no es extraño. Pero aquí en el tema todo era extraño para los pacientes, para las familias. Esto se convirtió, digamos, como lo mencionábamos inicialmente, en un tema de
de poco conocimiento que teníamos. Y entonces, recordando las palabras de Victoria Camps en Historia de la Ética, invitaban también al cuerpo a que los médicos, y yo digamos que lo amplío un poco más, a todas las personas que trabajan en el sistema de salud, a diferenciar cómo era la atención de los pacientes. Y Victoria Camps nos recuerda que hay diferentes tipos de médicos. Personas que efectivamente son muy buenos, que miran a ese paciente, que le hacen un tratamiento, que le explican eventualmente, pero sin más detalles. Y hay otros médicos que se esfuerzan, que se dedican por atender al paciente, por contarle, por hacerle claridad acerca de sus dolencias, del tratamiento que van a manejar. Y ese ha sido uno de los grandes esfuerzos que desde las direcciones de los hospitales de Medellín y de Río Negro y todo el equipo hemos tratado de motivar a todas las personas que trabajan en esta organización para que nos acerquemos, ahora sí, con mayor razón a esos pacientes, a hablar con ellos, a hacerlos presentes en ese proceso que están siguiendo en nuestra institución. Y entonces tomamos medidas, y medidas que tenían que hacer y las denominamos aquí desde cómo es esa atención integral. Y se desarrollaron estrategias muy sencillas, si se quiere, estrategias que nos invitaban a abordajes diferentes para esos pacientes y esas familias. Y si se quiere metafóricamente y para hablar en términos teatrales, hay diferentes miradas. La mirada que puede tener un espectador directamente sentado en una butaca, en un teatro. Pero otra es la mirada que puede tener una persona que está detrás de bastidores o que está viendo la obra desde la tramoya. Pero también una mirada diferente será la de los actores. Y esos actores en este caso serían esos pacientes, las familias, pero también todo el equipo humano, todos los médicos, las enfermeras y todas las personas que intervienen en la atención a esos pacientes. Y la invitación a todo el equipo era que teníamos que tener la mente abierta para entender la mirada de cada una de esas personas y no esperar solamente que el desarrollo o la evolución fuera de la mirada de cada uno de nosotros. En ese orden de ideas se desarrolló y creado por los mismos médicos, dijimos, ¿cómo hacemos si tenemos un paciente en una unidad de cuidados intensivos? ¿Cómo hacemos para comunicar a las familias si esas familias no pueden estar acá? Y entonces se desarrolló una estrategia para que sean los propios médicos quien día a día, todos los días, llaman a esas familias, se comunican con ellos y le cuentan la evolución de sus seres queridos. Y ese yo creo que es uno de los aspectos que han resaltado esas familias, los innumerables, digamos que, mensajes de gratitud en momentos complejos, como lo vamos a ver también. Pero involucramos también a todos los equipos de trabajo social, que no estaban acostumbrados a unas comunicaciones virtuales con las familias, y también lo abordamos. Y promovimos al interior de las familias también unas cartas, unas comunicaciones, unos correos para sus seres queridos, y el equipo de enfermería y de médico se los trasladaban a los pacientes. Y los pacientes que teníamos y que estuvieran en condiciones a través de medios virtuales también, en comunicaciones a través de diferentes plataformas y de equipos y de videollamadas que nos hacíamos. Pero también un proceso especial y que tenía que ver con esto que hablábamos, cómo hacíamos el acompañamiento para las personas que fallecían. Porque es uno de los mensajes duros. Eran personas que probablemente fallecían y que han fallecido en nuestra institución, que fallecían solos y que las familias estaban solas.
y que recibían a sus seres queridos de otra manera y que el acompañamiento era diferente. Y en eso el trabajo que teníamos que hacer era inmenso, porque ante ese dolor que tenían esas familias, nosotros teníamos que acompañarlos. Y ahí, recordando un poco, si se quiere, los ejercicios de San Ignacio, encontrábamos que teníamos que pasar momentos de desolación a momentos de consolación. ¿Cómo hacíamos ese acompañamiento a esas personas y a esos seres queridos? Y esas acciones entonces tenían que ver con que teníamos que potencializar todas las habilidades técnicas de nuestro personal. Teníamos que buscar actividades de bienestar, porque también lo tengo que decir, uno encuentra al personal médico, asistencial, a la que hay que reconocerle totalmente, como lo mencionaba Celina anteriormente también, el esfuerzo, la dedicación. Y en las diferentes correrías que hago por las unidades y por los servicios, uno encuentra a las personas cansadas, pero también con la firme voluntad de seguir adelante. Podemos. Estamos haciendo lo que debemos. Lo estamos haciendo con dedicación, con empeño, con cariño por eso. Y lo que hemos buscado entonces es estar cerca. Tengo que mencionar aquí también. Mauricio, perdón, Mauricio, con permiso, te quedan 3 minutos. Perfecto, gracias, Celina, ya voy terminando. Tengo que mencionar un agradecimiento especial a todo el empresariado. Todas estas medidas que hemos tomado no hubieran sido posibles sin la ampliación de unas unidades de cuidados intensivos. Y aquí el empresariado antioqueño le apostó a eso, creyó en nosotros y nos dijo qué necesita. Y entonces, en ese esquema especial, nosotros dijimos, hombre, tenemos que desarrollar campañas, que todas estas que mencionamos aquí, las hemos denominado la campaña numeral Te Cuido, al interior de nuestra organización, y todo el mundo está comprometido con eso. Nuestra invitación, como para ir concluyendo, es definitivamente a mantener el autocuidado, a saber que todo lo que tenemos que hacer de aquí para adelante nos estamos jugando un trabajo muy importante. Muy importante porque a partir del lunes nos van a liberar. Pues ahora sí, con mayor razón que tenemos que tener cuidado, que nos tenemos que proteger nosotros. Que como diría Otto Scharmer, el autoaislamiento y el distanciamiento social no están dirigidos a ustedes. Se trata de proteger a las personas que son esencialmente vulnerables. Y esa es nuestra gran responsabilidad. Y también mencionando temas, es que yo creo que esto nos tiene que invitar a esa protección de la casa común que nos hablaba el Papa Francisco. Pero tenemos que repensar y que tenemos que llegar hoy a pensar de manera diferente. A la invitación de ser claros en que esto nos invita a pensar diferente, a que tenemos un compromiso de pensar, de valorar las cosas lo simple, de saber que esto cambió y que esto nos invita a transformarnos, a nosotros como personas, como seres humanos, a transformar nuestra sociedad y también el gran compromiso que nosotros tenemos como obligación institución hospitalaria es cómo hacemos para cumplir esos valores y esos principios fundacionales, hacer todos los días mejor, a saber que tenemos unas personas por las que nos tenemos que todos los días batir, trabajar y ser cada día mejores para no ser inferiores al reto que tenemos. Mil y mil gracias y el firme compromiso de esta organización y de todos y cada una de las personas que hacemos parte de ellas de dar nuestro mejor esfuerzo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mauricio, por su intervención. Y entonces ahora vamos a presentar al doctor Aguirre. Andrés Aguirre Martínez es médico de la Universidad de Antioquia. Ha estado estrechamente vinculado al Hospital Pablo Tobón Uribe, primero como coordinador asistente docente, más adelante como jefe de la división médica y desde el año 2000 como director general. Conferencista internacional y profesor universitario en gerencia de servicio, calidad, seguridad social, humanización de la salud y ética médica.
presidente de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas y del Clúster de Servicios de Medicina y Odontología de Medellín, además de ser miembro de la Organización para la Excelencia de la Salud. En 1984 fue Premio Manuel Uribe Ángel de la Academia de Medicina de Antioquia. Merco puso su nombre entre los 100 líderes colombianos más destacados y la revista Gerente lo eligió como uno de los 100 gerentes más exitosos del país en el año 2013. Adelante, doctor Aguirre. Buenas tardes, buenas noches a todos. Voy a usar solo la palabra. Gracias, Celina, gracias, Jenny, Mauricio, importantísimo, aprendemos todos de esto. Y voy a usar la palabra basándome en tres cosas. Celina, que me conoce mucho en el hospital, sabe que soy de tres. Y en esto del cuidado de la salud y lo que hacemos en el hospital precisamente es haber construido y haber reforzado esas tres cosas sobre las que voy a mencionar. Pero girando todo en algo que quisiera que quedara. Cuidarse, y he elaborado y he estado insistiendo en esto en el hospital, es un proceso de tres fases. Pensar distinto, para sentir distinto, para actuar distinto. Y es lo que ha hecho el hospital en toda su historia. Y ese pensar distinto para sentir distinto y obrar distinto, repito, en un recorrido de primero fortalecer esa vida espiritual, cómo tenemos que pensarnos para fortalecer esa vida interior, cómo esa vida interior fortalecida permite cuidar a los demás, y voy a hablar de la ética, de la compasión, que es esencial a la ética del cuidado, que es lo que ha trabajado nuestro hospital durante toda su historia, para después terminar en lo que debería ser el inicio, que es cuidar a los que cuidan. Entonces voy a lo primero, el cuidado de sí, y especialmente de la emocionalidad. Somos seres afectivos. Dice Miguel Hernández en una poesía: umbrío por la pena casi bruno, porque la pena tizna cuando estalla. Entonces los sentimientos nos afloran, nos desbordan. Todos estamos construidos como seres humanos basados en 6 sentimientos, que son alegría, tristeza, ira, miedo, sorpresa y asco. Y miren esto, esos sentimientos increíblemente obedecen muchas veces a nuestra forma de pensar. Esta semana veíamos cómo en Minneapolis le disparaban 9 tiros a un negro en una situación de racismo. ¿Y qué hay ahí? Entendamos, dije estos sentimientos, una ideología. Somos mejores para sembrar ideas de odio que pensamientos de bondad. Tenemos un pensamiento de rechazo que nos hace sentir odio y que nos hace obrar mal en contra de los demás. Si uno mira, por ejemplo, la envidia es una tristeza intelectualizada. Es decir, pensamos que el otro tiene más que yo, o es más que yo, o tiene más poder que yo, y entonces ese pensamiento nos lleva a una pérdida que nos hace sentir tristeza y a obrar inadecuadamente con el otro. Entonces, ¿qué hemos hecho en este momento? Esto mismo que estoy haciendo con ustedes, compartir con todos los que pueda, con el grupo humano del hospital, y es cuidémonos emocionalmente nosotros. ¿Qué clase de pensamientos hay que tener? Y esa va a ser mi primera cosa. Cuidarse es pensarse de una manera diferente, es pensarse que somos realmente frágiles. Ya lo decía Mauricio, lo dijo todo, todos somos frágiles, pero no estamos en la misma condición de fragilidad, afortunadamente, porque aquellos que estamos menos frágiles, entonces tenemos el deber de cuidar a aquellos que lo son. Y esa es mi primera reflexión acerca de la ética del cuidado. ¿Qué tipo de pensamientos tenemos en nuestro cerebro que están desencadenando? ¿Qué tipo de sentimientos frente a mí mismo y frente a los demás? Termino con esto. A mí me gusta hacer como estas cosas que parece que son obvias y no lo son tanto.
Hombre, si en la vida estamos llamados a hacer lo que queremos, que no es lo mismo que hacer lo que a uno le da la gana. Los que queremos servir, sabemos que entonces tenemos que calmarnos las ganas de hacer un montón de cosas, de irnos para la casa sin problemas y de no pensar en los demás. Pero precisamente porque queremos servir, tenemos que cuidarnos, no podemos hacer lo que nos da la gana. Hoy, de hecho, hay dice que la gente, o se dice que la gente tiene más énfasis en los derechos. Yo he dicho, ni siquiera en eso, no tiene la noción del deber, no tiene ni siquiera la noción del derecho, que es una noción importantísima. Lo único que tiene es la noción del capricho y se deja llevar por los caprichos, se deja llevar por esos impulsos sin pensarse. Esa es mi primera cosa que hemos cuidado en el hospital. Pongámonos a pensarnos que nos va a cuidar emocionalmente. Y eso me lleva entonces al segundo capítulo que hemos trabajado durante muchos años y que uno en la pandemia expresa todas las capacidades que ha construido durante muchísimos años. Y la ética del cuidado está en la esencia la ética de la compasión. Pero ¿qué tipo de pensamientos? Y fíjense, no se nos olvide esa trilogía que les dije: pensar distinto, para sentir distinto, para obrar distinto. ¿Sí? Y eso hace parte del cuidado. Entonces, ¿qué tipo de pensamientos están alrededor de la ética de la compasión? Y aquí quiero hacer también un pequeño paréntesis. Si yo preguntara, si estuviera frente a un auditorio, ¿qué es lo más importante, comprender o compadecer? Les tendría que responder compadecer. Comprender incluso es muy peligroso. Solo comprender, porque el sádico quiere comprender mejor a la persona a la que quiere hacerle daño. La compasión es otra cosa muy distinta. La compasión va más allá. La compasión es un acto incluso un acto de sufrir con el otro y de ser tierno con el otro. El sufrir con el otro es el sentimiento y el ser tierno es la acción, pero obedece a estas 4 reflexiones internas. En el hospital trabajamos mucho en esto. Y esas 4 reflexiones internas que invitan a cuidar de los demás, si me he cuidado a mí mismo en mis pensamientos, son estas. La primera la llama Martha Nussbaum de una manera muy, yo diría, muy filosófica, pero espero hacerla comprender fácilmente. Le llama imaginación ética. ¿Qué es eso de la imaginación ética? Vamos a decirlo en paisa. Es narrarse en la historia del otro. ¿Qué tan capaces somos de narrarnos? Si estuviéramos viviendo lo que el otro está viviendo, ¿cómo nos sentiríamos? ¿Cómo obraríamos? Y ese es el primer elemento. Hay gente que es indiferente al otro, no le importa. Entonces ya vamos a empezar mal en esa ética del cuidado de los demás. La ética del cuidado implica el interés genuino por el otro. Y si me interesas, entonces me narro en tu historia. Y viene lo segundo, que es esencial, ¿sí? Y lo segundo esencial es evitar los juicios de responsabilidad. Lo hemos dicho, aquí se le llama revictimizar. Si a una mujer, por ejemplo, la violan, sí, nos deberíamos narrarnos. Pero si alguien después dice, pero es que mire cómo iba vestida, mire que estaba llamando la atención, ese juicio de responsabilidad inmediatamente mata la compasión. Y entonces traigámoslo a época del COVID. No tenemos por qué juzgar a la persona que adquiere el COVID y empezar a decir, es que no usó la mascarilla, es que quién sabe qué haría. Segundo, no juicios de responsabilidad. Tercero, fundamental, es sentir que somos igualmente vulnerables. En esto la religión católica es sui generis, de pronto no nos hemos dado cuenta. El único Dios que se hizo hombre para padecer como hombre fue el Dios de los cristianos. Los otros dioses siguen allá en el cielo, entonces no tienen realmente la verdadera compasión, tienen lo que se llamaría en filosofía la piedad, se apiadan cuando quieren, pero él lo vivió, lo sufrió, que tanto nos sentimos vulnerables. Y viene la cuarta, que es una belleza, otra vez un concepto filosófico, que se llama eudaimonía extendida. Es decir, es que no basta compadecer al que es de mi entraña, lo más importante aquí es compadecer al que no es nada conmigo. Y es lo que ha hecho el hospital. Y lo que hemos hecho en esta pandemia es eso, es potenciar esa ética de la compasión. Entonces voy a lo tercero. No se nos olvide, pensar distinto, para sentir distinto, para obrar distinto. ¿Cómo me pienso? Para poder saber qué siento y obro. ¿Cómo estoy pensándome desde la compasión?
Pero entonces viene el elemento fundamental, que es en la salud, y todos caemos en este lugar común. En el hospital lo llamamos cuidar a los que cuidan. Y ha sido porque nadie da de lo que no tiene. Y al expresar, cuando los líderes del hospital expresamos el cuidado por el grupo humano del hospital, ellos van a sentirse más sólidos como seres humanos y van a extender el cuidado. ¿A cuántos cercanos tenemos ahí que debemos expresarles ese cuidado? Crear esa economía de corazones. ¿Y qué ha hecho? Muchas de las cosas las mencionó Mauricio. El hospital había tenido una cosa de muchos años que era haberse metido en un estándar que se llama empresa familiarmente responsable. Es un estándar europeo certificable. El hospital lo está. Lo importante no fue la certificación. Lo importante es lo que aprendimos de eso, cómo conocer las necesidades de la gente que tiene una vida familiar, tiene una vida personal y tiene una vida laboral y que no pueden entrar en conflicto. Y aprendimos cosas como estas. Había que hacer que la gente del hospital llegara y saliera más segura del hospital. Reforzamos, tenemos unas rutas de transporte propias, las reforzamos. ¿Cómo lograr apoyarlas? Sus hijos estaban estudiando, tenían o no computadores. ¿Cómo a través de una entidad linda que tenemos, que es el Fondo de Empleados, podíamos apoyar la adquisición de esos computadores? ¿Cómo ese grupo de líderes hacíamos presencia con ellos? A decir, aquí estamos, cuidándonos, cuidándote, pero aquí estamos dando ejemplo, dando testimonio, tomando las decisiones con ellos. Una de las cosas también bonitas en este cuidado es tomar en cuenta al otro. ¿Cómo podemos tomar las mejores decisiones para cuidar? Y volver a decir, no señalar. Hemos tenido personas del hospital que también han adquirido el COVID, y ya lo decía en la ética de la compasión, no señalar, no ir a juzgar al otro. Ya suficiente daño está haciendo este virus. Pero yo termino también con esto. Es que esto debería ser una filosofía de vida. Esto no puede ser solamente para épocas de pandemia. Esto tiene que ser para todos los momentos de nuestra vida vital. Uno en estas épocas de crisis expresa toda la preparación previa que ha tenido. No podemos decir que entonces después de la pandemia esto no va a quedar igual o posiblemente peor. La capacidad que tenemos los seres humanos de olvidar es muchísimo. Entonces termino también con un verso de Valle Inclán que me gusta mucho, a pesar de, y no es para perder el optimismo. Valle Inclán dice, ¿sí? Valle Inclán dice, es la tristeza, divina herencia, corazón triste, buen corazón. Solo dolores labran conciencia, dolores ciencia de Salomón. Ojalá que estas épocas de dolor, de sufrimiento, nos hagan crecer en sabiduría y nos hagan sentir conectados con nosotros mismos, con los demás y con todo el ambiente que nos rodea. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Aguirre, por su intervención. Tengo una pregunta para nuestros dos conferencistas y hace referencia a algo que ya insinuó el doctor Mauricio, pero de pronto lo volvemos a repetir en este contexto de la pregunta. A partir del próximo 1 de septiembre tendremos una mayor circulación de las personas y habrá más libertad de movimiento. En ese contexto, y teniendo en cuenta que el COVID-19 sigue presente, ¿cuáles son las recomendaciones que podemos hacer a las personas que nos acompañan en términos del cuidado personal y del cuidado de otros? Adelante, doctor Mauricio. Yo le escuchaba esta semana a una persona que aprecio mucho, el doctor Santiago Estrada, en una conversación y en una charla que dio en la Congregación Mariana, institución de la que hago parte también, que decía, ahora sí con mayor razón, lo siguiente. Él mencionaba jocosamente, decía, olvídense de la lavada, de la limpiada de los zapatos, no sé qué, pero por favor, 5.274 lavados de manos al día, pero no ni una menos. Ni una menos, era lo que mencionaba. Y realmente es cierto, el mensaje que nosotros hemos entendido aquí de todo el grupo es,
protejámonos nosotros realmente, y esa es parte como lo esencial que tenemos que hacer. No podemos bajar la guardia, porque si no, realmente en 20 días estaremos hablando de otras cosas. Sabemos ya las cifras, ya vemos lo que está pasando otra vez en Estados Unidos, ya vemos lo que está pasando nuevamente en España, y entonces nos tenemos que cuidar realmente de ese rebrote, porque vamos a tener siguiendo, el virus va a estar aquí hasta que no tengamos la enfermedad. Entonces la invitación que nos hacen aquí todos los médicos y todos los expertos es esa. Para complementar, Celina, también por pedagogía, esto no es mío, nos han enseñado que el riesgo ocurre en las 3 Cs, evitar los espacios cerrados, concurridos y donde haya cercanía, ¿sí? El uso de la mascarilla y repetir el lavado de manos. Y el autodiagnóstico, es decir, si tenemos síntomas, por favor, obedecer con un sentido de responsabilidad, de cuidarse y cuidar, porque quien tiene síntomas lo primero que debe hacer es quedarse en su casa y acudir a una línea para que le confirmen o le descarten la enfermedad y hacer un estudio de cercanos. Yo en esto digo, hombre, que también nos van a dar, esto como se pueda mirar y se puede interpretar, ¿sí? Y es, no nos van a dar libertad patente para hacer lo que queramos. Otra vez, para que mejor, voy a utilizar mis propias palabras, no nos van a dar patente para hacer lo que nos venga en gana, sino para preguntarnos qué es lo que realmente queremos. Y si queremos conservar la vida, podemos actuar de manera responsable. Ahora, si vamos a hacer lo que nos dé la gana, eso es todo lo contrario a la ética del cuidado. Las ganas son como obedecer a los impulsos. Sí, son tan cambiantes como el clima del trópico. Lo que uno quiere es lo que uno ha pensado, ha meditado, ha reflexionado. Eso es lo que hay que hacer. Más las 5.000, perdóname Mauricio, son 5.478, es que me perdí, es para empezarlas a contar a partir del lunes. De acuerdo, y si me permites también, y hablando del tema, yo creo que tenemos que pasar y tenemos que entender que no somos espectadores de esa obra de teatro, que somos los actores de esa obra de teatro, así no tengamos en este momento el contagio. Entonces tenemos que cuidarnos realmente y pensar que nosotros estamos también actuando en esa función. Muy bien. Entonces yo creo que vamos concluyendo. Yo voy a presentar una conclusión y le pido a mis panelistas que me ayuden cada uno con una. Voy a contarles a narrarles esta. Uno de los aprendizajes que nos deja esta pandemia es que hemos elevado el nivel de conciencia para el cuidado y el respeto, para que el cuidado y el respeto sean la clave de nuestro comportamiento y de nuestras decisiones. Además, quiero sugerirle a todos que leamos o releamos 2 autores que nos hablan muy bien de este tema. El Papa Francisco en su encíclica Laudato Si y al filósofo Leonardo Boff en su libro El cuidado esencial. Entonces los invito a que me ayuden a encontrar otras conclusiones porque tenemos unos minuticos. No, voy a expresar algo de la que también digo un poco en términos de la actitud de vida. Y nos han dicho mucho, yo lo llamo la pseudopsicología, que hay que vivir el presente y confundimos el presente con el instante, como si la vida se desvaneciera. Yo lo he expresado de esta manera. Hay que actuar como si hoy es el único día cierto, pero como si hubiera un mañana. Y la humanidad ha mostrado que actuando de esa manera ha sido capaz de superar muchos obstáculos y muchos retos, viviendo con una intensidad el presente, que es lo cierto, pero aspirando a un mejor mañana. No perder de vista esa esperanza que es cristiana en el futuro. Para no hacer la conclusión muy larga, yo siempre he hecho un cuentecito, Mauricio, y es que los seres humanos somos tan orientados al futuro. En filosofía se dice futurizo, que somos los únicos seres que tenemos afán.
Todos hemos visto a un perro correr, pero no lo hemos visto correr de afán. Como quien dice, no nos va a alcanzar el día para morder a tantos que tengo que morder. Entonces, todo lo obramos esperando un futuro mejor, pero ese futuro se cosecha. Los actos de hoy tienen consecuencias de mañana. ¿Qué es lo que queremos? No lo que nos venga en gana. De acuerdo, yo diría, sí, es un llamado a la esperanza, como lo mencionaba anteriormente, pero un llamado a la esperanza pensando en que no somos invencibles, que somos vulnerables y que la mejor manera de protegernos nosotros es protegiendo a los que están a nuestro alrededor, a nuestras familias, a cada uno de nuestros conciudadanos. Es un mensaje de responsabilidad con esa esperanza que todos queremos, un mejor mañana. Jenny, no tenemos preguntas del público. Celina, no tenemos preguntas del público, tenemos muchísima gente felicitándonos, agradeciéndoles al doctor Mauricio Tamayo y al doctor Andrés Aguirre por esas intervenciones, por eso que nos están diciendo. ¿Quién más que ustedes que les ha tocado estos momentos de cuidar a los cuidadores, de profesionalizar aún más estos servicios de salud? Y afortunadamente pues en Medellín nos tenemos que sentir muy orgullosos de nuestros médicos y de nuestros servicios de salud porque lo han hecho muy bien, tanto en estos momentos de confinamiento y de pandemia como en otros momentos. No tenemos preguntas, como les digo, muchas felicitaciones. Tenemos en este momento más de 100 personas, 115 personas conectadas. Está Ruth María Betancourt, está Claudia Ramírez, Gloria Aguilar de Londoño, Natalia González, Gloria González, María Eugenia Tamayo, Marta de Restrepo, Magda Guerra, Ana María Arango, Carlos Lozano, Marta de Restrepo otra vez, bueno, muchísimas personas, Diana Cecilia Arbeláez, el doctor Hernán Mira, que les manda un saludo muy especial a los dos. Son personas que desde temprano están pues pendientes de esta transmisión y nos han acompañado durante todo este momento. Si no es más y ya está muy concreto lo que tenemos que decirle, pues cuidarnos. Sí, a cuidarnos. ¿Cierto, doctora Aguirre? Doctor Mauricio, usted que también tiene tanta gente y de tantos municipios que le llegan, es no bajar la guardia. Exactamente. Es que la cosa de las 3C. Cercanos, con espacios cercanos, donde hay cercanía, cerrados y concurridos. Y concurridos, bueno, eso sí, esas 3C se nos van a quedar grabadas en el mente y en el corazón para evitar que este virus nos regane. Muchísimas gracias nuevamente a todos ustedes, gracias a las personas que se conectaron. Los invito, como les decía al principio, a seguir la información del Centro de Fe y Cultura y recuerden que dentro de 8 días tendremos nuestro último aprendizaje. Nos vemos entonces. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias. Buenas noches a todos. Cuidado.